You don't want my heart, baby. You just hit the phone with someone else. Yeah, you just want attention, running from the start. You're just making sure I'm not everywhere. Holding me close, what was I gonna do? I let myself go.
Muy buenos días, es un placer saludarles y felicitarles, ¿verdad? Porque se están dando el tiempo de capacitarse y eso lo felicito y lo aplaudo. Yo sé que en horas laborales es difícil capacitarse, ¿verdad? Pero yo sé que ustedes quieren, ahí sí que ampliar sus conocimientos, que es parte de la vida profesional, ¿verdad? Eso es importante para cada uno de nosotros, ir aprendiendo día con día, estar a la vanguardia, adquirir conocimientos para situaciones que se nos van dando en el día a día en nuestros trabajos. Así que nuevamente quiero felicitarles. Yo sé que el medio electrónico pues ha sido una herramienta positiva, ¿verdad? Para muchas personas en donde yo sé que en algunos están con su celular, otros están ahí trabajando y tienen ahí solo escuchándola, van a estar escuchando la capacitación. La verdad que eso es de aplaudirlo, los felicito. Bueno, buenos días, que Dios me los bendiga. Para nosotros es un placer estar acá con ustedes. Mi nombre es Walter Caría, yo soy gerente general de la firma Alfonso Orozco y Asociados. Para nosotros nos es grato trasladar información, ¿verdad? Que les puede ser de utilidad para cada uno de ustedes. Yo sé que algunos por conocimiento integral, otros por aplicación del área en que se desempeñan, en este caso de recursos humanos, ¿verdad? Y es importante. Ya este es nuestro tercer evento relacionado con recursos humanos, ¿verdad? Nosotros, si ustedes quieren verlos, está en nuestra página de YouTube, ahí pueden ingresar a Alfonso Orozco y Asociados, ahí están los otros dos temas, adicional, pues hay otros temas de impuestos que nosotros también impartimos. Ya nuestro tercer evento de recursos humanos, ya solo nos queda un cuarto que vamos a partir en los próximos meses para que estén atentos. Bueno, vamos a iniciar. ¿Cuál es la agenda del día de hoy? Los 10 minutos de la sesión de inicio, que ya estamos en estos 10 minutos. Posteriormente, estaremos en el desarrollo del tema, que van a ser 60 minutos. Y vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas de 30 minutos. La metodología es que ahorita ustedes vayan escribiendo, ¿verdad? Ahí en el chat, ¿verdad? Del webinar. Y ahí nosotros vamos a ir viendo las preguntas que ustedes vayan haciendo y al final de la exposición de nuestra expositora, pues ella se va a tomar el tiempo para responder las preguntas que se hagan. Bueno, procederé a leer la experiencia profesional de nuestra expositora del día de hoy. Será la licenciada Jacqueline Girón. Es psicóloga industrial egresada de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Tiene un máster en Administración de Negocios de la Escuela de Negocios de CEREM, Madrid, España, con más de 8 años de experiencia en áreas de recursos humanos y administración en las industrias de consumo masivo, outsourcing y microfinanzas. Tiene una especialización en reclutamiento masivo de personal, beneficios y compensaciones, relaciones laborales y legislación laboral. Y actualmente es gerente de gestión de talento en la firma Alfonso Orozco y Asociados. Bueno, damos la bienvenida a la licenciada Jacqueline Girón. Esperamos que disfruten de este tema. Yo sé que es un tema interesante. Yo sé que lo va a aportar mucho a su conocimiento profesional y personal. Bienvenida, licenciada Girón. Adelante. Gracias, Walfred. Muchas gracias ahí por el espacio y qué interesante lo que decía Walfred. El felicitarlos a todos y cada uno de ustedes por estar acá. Sí, claro, sabemos que es bien complicado con las tareas diarias el poder tener ese espacio para capacitarnos,
pero como decía Kobe, ¿verdad? Decía, hay que afilar la sierra y eso es lo que estamos haciendo acá, afilando la sierra porque esos conocimientos pues son muy importantes y yo muy agradecida que nos acompañen el día de hoy en este tema que es muy interesante, este tema que va a ser abordado desde la práctica, desde la experiencia, porque realmente es una parte a lo que se dedica Alfonso Orozco y Asociados, que es el reclutamiento y selección de personas, abordar el tema para que se le dé la importancia de verlo como un proceso estratégico en la organización. Entonces, como les decía, este tema no es más que la experiencia misma, que la práctica de lo que hacemos, como veían un poco en mi experiencia profesional. Tengo la dicha de dedicarme desde hace varios años al reclutamiento y selección de personal. Realmente es un área que es muy bonita dentro de recursos humanos, especialmente en tiempos tan difíciles, ¿no? Cuando hablamos de empleo en nuestro país y qué es lo primero que escuchamos es que está muy complicada la situación. Y ser parte de ese proceso donde damos, tal vez no nosotros, pero somos el medio para dar la oportunidad a muchas personas a que puedan emplearse, realmente considero que también es algo social, aparte del trabajo que hacemos. Entonces, para mí es un placer poder hablarles de este tema. Y pues, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Por favor, para mí es bien importante que se sientan en la confianza de poder escribir, de poder preguntar, para que el tiempo realmente lo podamos aprovechar. Las preguntas sí van a ser abordadas al final, porque si no nos emocionamos respondiendo preguntas y se nos va el tema. Pero por favor escriban. Asimismo, yo sé que aquí hay muchas personas que son expertas en el área, que trabajan esto en el día a día. Yo sé que ustedes también nos pueden aportar mucho, así que acorde al tema que vayamos tratando, si ustedes tienen algo que aportar, por favor, escríbanlo. Aquí realmente es un espacio para que todos como profesionales podamos aportar y todos vamos a agradecer ese conocimiento. Entonces, pues, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, a todos los que están acá. Veo ahí que están escribiendo. Saben que como me gusta cuando son webinars con profesionales de recursos humanos, porque regularmente son muy animados, todos escriben. Entonces, por favor, adelante. Pues vamos a empezar con este tema. Reclutamiento y selección de personal como proceso estratégico de la organización. Y esa es parte importante de la que a mí me gustaría iniciar. ¿Por qué como parte estratégico de la organización? ¿Por qué verlo desde ese punto? Porque cuando hablamos de un proceso estratégico, definitivamente hablamos de ese momento donde la empresa pone metas, objetivos, políticas y es para saber cuál es el rumbo que va a tomar la organización. Entonces, ¿por qué ver el reclutamiento y selección de personal como un proceso estratégico? Y es que lo vamos a ver acá más adelante. Cuando una empresa pues tiene su plan estratégico, que lo hacen para 4 o 5 años, pues definen sus metas, definen sus objetivos, definen qué es lo que quieren lograr en los siguientes años, cuáles van a ser esas metas a alcanzar para poder seguir creciendo, para poder seguir siendo rentables, para poder pertenecer al mercado al que pertenecen, para poder tener un espacio y un nombre. Entonces, pues todas las empresas hacen sus planes estratégicos. Y quiero que veamos algunos ejemplos de objetivos que podemos ver que las empresas pueden tener y por qué tenemos que considerar el reclutamiento y selección como parte estratégica de la organización. Entonces, quiero que veamos. Por ejemplo, una empresa puede decir dentro de sus objetivos a corto, mediano y largo plazo, bueno, nosotros necesitamos aumentar un 25% de las ventas de un servicio, yo les puse el servicio A, para el año 2023. Ese puede ser un objetivo, ese puede ser el objetivo que tenga su empresa, ya sea que se dedique a comercializar productos, ya sea que se dedique a comercializar servicios, todas aquellas que son con fines de lucro, pues tendrán un objetivo de este tipo, posiblemente no el 25, algunas tendrán el 10, otras serán muchas más ambiciosas y tendrán un porcentaje mayor, pero este puede ser uno de los objetivos que pueden tener las empresas. Ok, podemos también tener que una empresa o una institución quiera aperturar 2 sucursales nuevas. Entonces, por ejemplo, veamos este objetivo. El objetivo es aperturar 2 sucursales en Occidente para el mes de julio de tal año. Entonces, ese puede ser otro de los objetivos que una organización puede tener. Posiblemente necesite también introducir un nuevo producto, introducir un nuevo servicio y ese sea parte de los objetivos.
O, ¿por qué no?, iniciar operaciones en otro país. Por ejemplo, veamos este objetivo y es iniciar operaciones en El Salvador en tal año. Entonces, como vemos, las empresas pues definitivamente ponen sus objetivos y arman todo un plan con toda la parte de objetivos tácticos para poder lograrlo. Pero ¿a qué voy yo con esto? Y quiero que veamos que cada uno de estos objetivos no serían posibles si no consideramos al capital humano, porque para cada uno de ellos realmente va a ser necesario el que tengamos al talento idóneo necesario en cada una de las áreas o departamentos de la empresa, porque si queremos aumentar las ventas, tenemos que tener buenos vendedores. Tenemos que tener una buena estrategia. ¿Quién hace la estrategia? Tiene que ser una persona que haga un análisis de mercado adecuadamente. Si queremos aperturar nuevas sucursales, vamos a tener que contratar personal. Si queremos introducir un nuevo producto, vamos a necesitar a una persona para ello. Claro, podemos hablar en algún momento de que no necesariamente para todos los objetivos se va a contratar, pero el reclutamiento y la selección de personal es ese primer paso que hacemos en la organización, ¿no? Para poder complementar a nuestro equipo de trabajo. Entonces, el capital humano de nuestra organización tiene que tener un valor muy importante y el contar con las personas que tengan las competencias técnicas, con las actitudes adecuadas, es fundamental para poder lograr los objetivos de la organización. Podemos tener un plan muy bien estructurado, muy bien estudiado, pero si no tenemos personas que lo ejecuten de la manera adecuada, que tengan esas competencias, no se van a lograr esos planes. Entonces, por ello es importante que en primera instancia comprendamos que el proceso de reclutamiento y selección parte de un proceso estratégico de la organización. Entonces, yo sí les digo a dueños, gerentes de organizaciones que tienen que poner cuidado en cómo se hace este proceso y deben involucrarse. No es un proceso que lo podamos tomar a la ligera. No es un proceso que lo pueda hacer cualquier persona. Claro, si se capacita, lo puede hacer, pero el ingresar personal a su organización es un proceso muy importante. Entonces debemos de darle el tiempo necesario para poder planificar el proceso, porque es un proceso que si bien en algún momento se vuelve operativo y las fases siempre van a ser las mismas, debemos considerarlo como un proceso estratégico y tener un plan muy bien armado para que podamos identificar a las personas que van a estar en nuestra organización. Entonces, partiendo de esa importancia, pues vamos a continuar con esta disertación y en primera instancia quisiera hablarles del perfil del reclutador. Yo sé que acá hay muchos reclutadores, hay muchas empresas con sus departamentos de recursos humanos y esta parte es vital porque es la persona de quien va a depender el proceso de reclutamiento y definitivamente que sí de esa persona va a depender el éxito que se tenga en este proceso. En primera instancia, muy importante, considero es que se tengan conocimientos de recursos humanos porque definitivamente es ese primer filtro dentro de la organización. Ahora ya vemos que incluso antes toda la parte administrativa llevaba esta parte de contratación de personal, al día de hoy se sigue haciendo, pero incluso en las universidades las carreras administrativas tienen sus especializaciones en recursos humanos. Entonces, los conocimientos en recursos humanos son sumamente importantes para poder hacer un buen proceso de reclutamiento y selección. La comunicación es algo vital. En un proceso de reclutamiento y selección, habemos dos partes. Está la persona que es la representante de la empresa que está buscando la posición y está el candidato. Es una relación bilateral. Entonces, la comunicación forma parte importante y aquí sí me gustaría a mí tocar un tema importante. Y es que tanto nosotros como reclutadores, como el candidato, nos necesitamos y tiene que haber un respeto y una empatía dentro de esa relación. Y nosotros como empresa, el comunicar de mejor forma, de la forma más clara y más concisa de qué ofrecemos, de qué está dispuesto la empresa a hacer, es muy importante. Entonces, la comunicación, una comunicación clara y efectiva, el reclutador debe poder expresarse adecuadamente. La habilidad relacional es sumamente importante porque parte del reclutamiento y selección, una parte muy importante es la entrevista y en esa parte tenemos que poder establecer un buen rapport para poder tener información adecuada, información que realmente a nosotros nos ayude a saber si esa persona va a continuar pasando los filtros y realmente es la persona indicada para la posición.
esta persona tiene que tener un sentido crítico y analítico, porque realmente se necesita hacer ese análisis de la carrera profesional de la persona, ese análisis de las pruebas psicométricas, porque lo vamos a ver luego. Entonces sí necesitamos que esta persona tenga esa competencia de analizar cada uno de los casos, por decirlo de alguna manera, cada uno de los perfiles, cada una de las trayectorias laborales que tiene los candidatos que vamos a tener en nuestra posición. Ahora definitivamente competencias tecnológicas, porque si bien desde antes ya se hacían entrevistas digitales, ahora es el día a día, al menos la preentrevista, y en muchas entrevistas que tal vez no son las finales las hacemos vía digital, entonces es necesario el que podamos utilizar cada una de las herramientas, los software que nos facilitan muchísimo los procesos. Necesitamos tener esas competencias tecnológicas y siempre necesitamos una orientación comercial, porque en un proceso también hacemos negociaciones, ¿no? Entonces esta parte es súper importante. Y lo que les mencionaba, mucha empatía. Tenemos que recordar que si bien es cierto, en muchos procesos estamos tratando posiblemente con personas que quieran mejorar su posición, que están trabajando y van a cambiarse de trabajo, pero también estamos tratando con un sector que está buscando empleo. Entonces, el reclutador tiene que tener empatía, porque no sabemos las situaciones que están pasando las personas que están buscando empleo, y esta parte es muy importante. Entonces, esta parte de la relación del reclutador y el candidato, a mí me gustaría como hacer un paréntesis en la disertación, porque no va hacia este tema, pero a mí me gustaría hacer una conciencia social de lo que nosotros hacemos como reclutadores, y es lo que les decía, no sabemos qué están pasando las personas, y hay una queja que nos hacen mucho a los reclutadores, y ustedes no me dejarán mentir, y es que realmente nos dicen, bueno, yo apliqué, pero ya no recibí noticias, ya no supe nada. Cuando tenían la posición, pues no, pues ahí estaba el reclutador muy pendiente y me llamaba y me escribía, pero luego ya no supe nada. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, pero sí hacer esa conciencia de que esa empatía no la podemos perder por más 100 plazas que tengamos. Es una responsabilidad que tenemos, el que tenemos que ser empáticos con nuestros candidatos, y que tenemos que tener esa relación bilateral, donde sabemos que ellos necesitan de reclutadores y nosotros como reclutadores necesitamos de candidatos. Entonces, el proceso desde que hacemos esa llamada para una preentrevista, para saber si se cumple con los requisitos, hasta el punto de notificarles, bueno, se cerró la plaza, agradecemos mucho su tiempo, porque un candidato, ustedes sabrán que imparte demasiado tiempo en un proceso. Entonces, esta parte es importante, que tengamos en cuenta que hay una relación entre el reclutador y el candidato, y tiene que ser en base a respeto y empatía. Entonces, ¿cómo organicé yo esta presentación? Bueno, en primera instancia vamos a ver un poquito de qué beneficios nos puede dar a nosotros el tener un buen proceso de reclutamiento y selección, que son muchísimos las cosas que nos evitamos y las cosas que hacemos bien cuando este proceso está bien hecho. Una, aumenta la productividad, porque definitivamente cuando contamos con personal que tiene las competencias técnicas, que tiene las actitudes adecuadas, y además en su plan de vida realmente está el estar en esa organización, la gente es mucho más productiva. También tenemos una disminución significativa de rotación, porque no nos equivocamos al momento de poner personas en puestos. Entonces, pues realmente tenemos menos disertaciones del trabajo, porque nos tomamos ese tiempo de saber esos aspectos que considero que son muy importantes, la competencia técnica, las actitudes de la persona, pero también que va con su plan de vida, que realmente no somos una empresa donde la persona va a estar únicamente 2 meses o 1 mes o mientras me sale algo mejor, ¿no? Porque al final las empresas lo que quieren son relaciones a largo plazo. Entonces, encontrar a esa persona que no a los 2 meses, a los 4 meses, pues va a renunciar, es muy importante, porque esta rotación realmente es un costo muy elevado en capacitación, es un costo muy elevado en indemnizaciones, luego tenemos que hacer otro proceso de reclutamiento. Entonces, entre mejor hecho esté ese primer proceso que hagamos, mucho mejor. Yo difiero mucho cuando hay una persona, no sé, tal vez nos queda una vacante, y he escuchado a algunas personas decir, bueno, aunque sea para mientras, aunque sea para mientras, los costos son muy altos. Entonces es mejor hacer un buen proceso que posiblemente nos va a llevar un par de días más, pero el resultado va a ser beneficioso a largo plazo.
Esto aumenta la satisfacción de los colaboradores porque no tenemos quejas comunes de que alguien posiblemente no quiere trabajar, no está dando la mía extra, no está haciendo lo necesario, porque es una persona que sí quiere estar en el puesto, ¿no? Sí es la persona indicada para el puesto. Entonces, esto también aumenta la satisfacción de los demás colaboradores, porque en recursos humanos muchas veces escuchamos esas quejas, que tal persona tal vez no, o ya se va a ir, o está buscando trabajo. Entonces, esa parte es importante para hacer el buen proceso. Y algo muy importante que de esto nos habla el reclutamiento 4.0 y es mejorar la marca del empleador. Y esta parte es muy importante en estos tiempos donde la tecnología realmente hace que la información muy rápido se viralice, como se dice. Yo creo que ustedes escucharon el caso de Campero, ¿no? Que despidieron a 2 jovencitas por estar haciendo unos videos. Y esta información nos llegó a todos de una forma muy rápido y entonces la marca pues no quedó tan bien. Esa parte es importante, cuidar la marca del empleador, porque al final se trata que la gente quiera trabajar en las organizaciones. Entonces, entre mejor posicionemos la marca, llegamos a un buen branding desde el proceso de reclutamiento, es importante porque desde ahí podemos crear una mala imagen de, no, bueno, en esa empresa no me notifican cuando ya cubrieron las plazas. Este pequeño detalle hace la diferencia y los candidatos se los van a agradecer mucho. Entonces también mejoramos la marca del empleador, que es muy importante. Esa parte la tenemos que cuidar mucho porque somos ese primer contacto que tienen las personas con la empresa. Y definitivamente, como platicábamos, hay una disminución significante en costos. Si ustedes hacen el ejercicio de una mala contratación en costos, ¿qué puede pasar? Especialmente si esta persona también tenemos que hacer un despido o la persona se va, ya pasó el periodo de prueba, tenemos que pagar indemnizaciones, tenemos que hacer otro proceso, ya habíamos capacitado, tenemos que capacitar a otra persona y la curva de aprendizaje, imagínense, 6 meses de la curva de aprendizaje para tener el conocimiento de la empresa, pues realmente vale la pena dedicarle esos 15, 20 días a un proceso, que yo sé que en algunos casos, dependiendo de la plaza, es más, pero por hablar de una media, que lo hagamos de una manera correcta. Esta presentación yo la hice de forma general. Cada uno de los procesos que nosotros realizamos, yo los puse y puse algunos tips y puse algunas cosas que en la experiencia hemos aprendido, pues que no son muy beneficiosas hacer y es parte de lo que nosotros el día de hoy queremos darles. Como sabrán, nosotros dentro de la firma tenemos un área de reclutamiento y selección de talento. Por eso les decía que esta presentación va de la experiencia misma y que sea muy práctica de lo que realmente hacemos en cada uno de los procesos. En primera instancia, es la investigación del puesto y de la empresa. Bueno, aquí yo sé que tenemos personas reclutadores de empresas internas y yo sé que también hay reclutadores que se dedican al servicio de reclutamiento. Entonces, por eso les ponía investigación del puesto y de la empresa. Si usted está internamente, definitivamente que usted la empresa la conoce muy bien, pero si usted está prestando el servicio, es algo que hacemos en Alfonso Orozco y Asociados y es la investigación de la empresa, realmente investigar a qué se dedican, qué hacen, cuáles son sus productos, cuáles son sus servicios, pero algo muy importante, para hacer una buena contratación necesitamos conocer el ADN de la empresa. Necesitamos saber cuál es su cultura, necesitamos saber qué es lo que más aprecian y a mí me gusta mucho preguntarle, después de que nosotros hacemos el perfil del puesto a contratar, tenemos la requisición, me gusta preguntarle mucho al cliente, ¿qué valora? ¿Qué es lo que más valoran en su empresa? ¿Qué rasgos de personalidad son importantes? Entonces ya los clientes nos cuentan, ¿verdad? Bueno, acá todos somos, nosotros contratamos mucho para el área contable, financiera y fiscal. Somos especialistas en esa área por la trayectoria que tiene la firma. Entonces, muchas veces tal vez nos dicen, bueno, queremos un contador, pero queremos que sea, que sea muy proactivo, que tome decisiones, que sea muy activo. Entonces, muchas veces cuando ustedes sabrán, vemos el perfil de un contador, no es todos, pero en su mayoría tienen una personalidad diferente. Entonces, ahí tenemos que cambiar un poco el proceso, porque el cliente ya nos está diciendo que quiere dentro del perfil una persona muy proactiva, que posiblemente no va a ser la regla cuando hacemos ese tipo de contrataciones. O, por ejemplo, yo trabajé con una empresa que para ellos lo más importante era el trabajo en equipo. Entonces nos decía, mira, acá todos tienen que trabajar en equipo
por más individualizado que sea, porque tal vez en su área solo hay una persona, pero tiene que buscar hacer equipo con las demás personas y para nosotros es lo que más nos importa. ¿Qué pasa si yo llevo a una persona que es muy individual? Y en las entrevistas nos lo dicen. No, yo prefiero trabajar sola, trabajo mejor. Entonces, esa persona no va a ser compatible con el ADN de la empresa. Posiblemente tenga el currículum ideal, tenga la experiencia, tenga los conocimientos técnicos, tenga los años de experiencia, esté en la pretensión salarial, pero si no va con el ADN de la empresa, no va a hacer clic, ¿sí? Muchas veces yo le digo a mis candidatos, porque cuando nosotros entregamos una terna, a veces el cliente nos dice, bueno, ¿y para usted quién es el mejor? Entonces yo siempre les digo lo mismo. Realmente las 3, 4 personas son ideales al puesto, porque es parte importante de lo que nos aseguramos antes de entregar la terna, ¿no? Que realmente todas las personas que entregamos sean ideales a lo que nos están preguntando. Pero siempre va a haber una persona que va a hacer más clic con la empresa. Muchas veces no es la experiencia, muchas veces no es la cantidad de años que hayan tenido trabajando en la industria, es que hicieron clic con la empresa. Por eso es importante tomarnos el tiempo de conocer el ADN de la empresa. Eso es crucial, es como la cereza del pastel, es ese último toque, porque es muy fácil dar con la experiencia, con los conocimientos técnicos, pero que haga clic con la empresa, con el jefe inmediato, si estamos hablando de forma interna, esa parte es la que realmente hace la diferencia. Es bien importante, yo les decía que yo les voy a dar en cada uno de los procesos algunos tips que a nosotros nos han funcionado y algunas cosas que tal vez nos quedaron que no las tenemos que hacer o que no nos dieron resultados positivos. Entonces, por ejemplo, ¿qué no hacer en esta fase? Es iniciar un reclutamiento solo con el perfil de la plaza. Muchas veces estamos tan introducidos en la operación del día a día y especialmente si tenemos muchas plazas o estamos hablando de un reclutamiento masivo, que solo recibimos el perfil, publicamos y empezamos. No, tómense el tiempo de investigar un poco más, porque muchas veces incluso el jefe inmediato que nos lo está solicitando o la empresa que nos lo está solicitando no está seguro al 100% de lo que quiere. Entonces, a veces hasta hacemos publicaciones y nos atrasan la plaza, nos congelan la plaza, nos dicen que no, que eso no era o que hay que agregar algo más. Entonces, nosotros como reclutadores tenemos que trabajar en conjunto de la persona que nos está solicitando la plaza, ya sea el jefe inmediato, ya sea una empresa, pero tenemos que hacerlo, tenemos que hacer esa investigación para estar 100% seguros que lo que vamos a publicar, claro, no es que no podamos hacer cambios en el camino, pero muchas veces es porque lo hacemos de una manera muy informal. O a veces solo nos dice, voy a necesitar una plaza, yo lo he escuchado en pasillos, mira, voy a necesitar tal plaza. Entonces, y luego, no, ya no la necesito. Posiblemente ya hicimos todo el proceso. Entonces, como el asegurarnos que esa plaza va de la manera indicada es súper importante. Entonces, no iniciemos un reclutamiento solo porque nos lo dijeron y listo, ya empezamos con la publicación de plazas. Este proceso hay que planearlo. Tenemos que, desde el inicio que recibimos una plaza, claro, empresas que tienen muchas plazas activas, ya esa planeación es hacerla una vez y ya es un proceso que funciona muy bien, pero cuando recibamos una plaza, tenemos que tener ¿cuál es la fecha de inicio de labores? Esta parte es bien importante, porque muchas veces recibimos y tenemos que tener una meta, independientemente haya tiempo o no, nosotros tenemos que tener una meta. Nosotros, por ejemplo, en la empresa tenemos 2 tipos de fechas, digámoslo así. Cuando son plazas que consideramos operativas o de mandos bajos, pues más o menos nos tardamos 7 días en hacer la contratación. Cuando son plazas ya un poquito, ya de mandos medios, ya con un perfil un poquito más alto, 15 días. Y si sí son plazas que ya son para corporaciones, para empresas transnacionales, que ya son profesionales que no solo van a trabajar en Guatemala, sino que también en otros países, pues ya nos tardamos un poco más, ¿verdad? Y depende del perfil, pues realmente puede tardar un poco más, pero el que podamos tipificar, bueno, una plaza A es una plaza que es operativa, que es una asistencia, que es una auxiliatura y esa me va a demorar 7 días. Esta 15 días, 20 días o de acuerdo a sus recursos, porque posiblemente tienen un equipo muy grande, todos los software
va a ser menos tiempo, pero eso ya va a depender de cada organización. Entonces, que podamos tener, por ejemplo, la fecha de inicio de labores, la fecha de entrega de terna, quién va a realizar la entrevista final y el onboarding. El onboarding, si no lo hacemos adecuadamente, nos puede botar plazas. Entonces, es importante porque podemos hacer un muy buen reclutamiento, pero si luego la persona ingresa a la empresa y no hay una buena inducción, no hay una inducción a la empresa, no hay inducción al puesto, el jefe inmediato no tiene tiempo para capacitarlo, esa contratación se puede caer. Entonces, sí es importante que lleguemos a este punto de saber, bueno, ¿cuándo inicia la persona? Entonces, ¿cuándo debo entregar mi terna? ¿Quién va a realizar la entrevista final? Indicarle para qué tiempos más o menos vamos a tener la plaza para que esa persona tenga el tiempo, quién va a dar la inducción, quién va a estar con esa persona, quién va a estar pendiente de esa persona por los siguientes 2 meses, y esa parte va a ser pues que realmente podamos tener pues un mejor proceso, ¿no? Yo les aconsejo que pongan KPIs, o sea, ¿qué es lo que les decía? Tienen que saber cuánto tiempo van a entregar cada una de las plazas de acuerdo al tipo de plaza que sea, porque tienen que tener una meta, especialmente si tienen un equipo de trabajo, el que sus reclutadores tengan esta meta y entonces vamos viendo la cantidad de días que una plaza se está demorando. También vemos aquellas que se pasan del tiempo, ¿por qué? Y entonces empezamos a analizar de que hay ciertas plazas que por las características pues no se van a demorar ese tiempo. El que también puedan ver cuántas ternas se entregan por una plaza, porque pueda que ahí vemos una tercera terna en una plaza. Entonces, a ver, ¿qué estamos haciendo mal? Hay que regresar y ver, ¿habrá algo que no estamos tomando en cuenta? La pretensión no estará bien, realmente estamos ofreciendo algo que no está en el mercado y no hay personas para esto. Entonces, ya buscar otras cosas para hacer, ¿no? Y lo que les decía, no tener definida al 100% la plaza. O sea, no tener 100% los requisitos que vamos a solicitar. Esa parte necesitamos tenerla al 100% antes de hacer una convocatoria, ¿no? El análisis de CV es un tiempo. A ver, han escuchado que un CV se tarda aproximadamente de 25 a 30 segundos para ser leído. Si bien sí es cierto, muchas veces cometemos error por leer tan rápido, porque solo vemos ciertas cosas y, a ver, yo siempre he dicho que debería haber un curso para hacer CVs, porque cuando uno ve CVs están muy incompletos, o sea, todavía esa competencia en los candidatos de hacer un CV como se debe es difícil encontrar. Entonces, sí tenemos que leerlo a detalle, sí tenemos que tomar ese tiempo. Yo les diría 30 segundos, no sé ustedes qué piensan, pero yo no creo que sea lo correcto, ¿verdad? Sino que le podemos dedicar un poquito más de tiempo a hacer ese verdadero análisis de CVs. Vamos a ver si tenemos algo aquí en el chat que no lo... Las preguntas sí las vamos a dejar al final, pero vamos a ver si al final podemos... hay algunas... Veamos si se va a compartir la presentación para quienes preguntaron. Sí, también nosotros compartimos el link de la exposición para que quienes luego quieran verla en YouTube o compartírselas a alguien lo puedan hacer. Sí, Jennifer, en YouTube siempre subimos los videos y ahí puede ver la primera parte que se perdió. Y las preguntas las vamos a dejar al final, ¿le parece? Ok, perfecto. Entonces, el tiempo que ustedes puedan dedicar al análisis del currículum va a ser muy importante. Yo no sé si a ustedes les ha pasado y tal vez me ponen sí o no en el chat, pero a mí sí me ha pasado que en algún momento leí un currículum tan rápido, convoqué a una entrevista y en los primeros 5 o 10 minutos me di cuenta que no tuve que convocar a esa entrevista. Una vez me pasó con una plaza que necesitaba un 90% de inglés. Era un contador, entonces en contadores no es la regla, pero a veces cuesta un poquito encontrar que sean full inglés. Entonces llevaba mucho tiempo buscando la plaza, leí el CV muy rápido, cumplía con todo, pero la persona no sabía inglés y eso lo tuve que haber hecho en la preentrevista. Entonces, por respeto terminé mi entrevista definitivamente, pero yo de verdad me sentía muy apenada con el candidato por haberlo convocado, porque yo con haber leído bien el CV, y si no estaba en el CV, pues haber hecho una preentrevista me hubiera ahorrado y le hubiera ahorrado 40 minutos, 30 minutos a la persona. Entonces, no sé si a ustedes les han pasado
a mí sí me ha pasado y ahí es donde me queda claro que tengo que dedicarle más tiempo a ese análisis de CV que debemos tener. Entonces, por favor verifiquen que los CVs tengan la misma información, porque a veces descartamos candidatos y tal vez es que no está en su CV. Entonces, solo el CV muchas veces no nos dice tanto. Claro, es una herramienta muy importante. He visto que, por ejemplo, y no por dar promoción, pero por ejemplo, Te Coloco sube el CV y todo de la misma forma porque obliga al candidato a subirlo. Me parece muy bien lo que ellos hacen en el sentido de que a todos se nos presenta de la misma forma. Entonces, comparamos, como quien dice, no comparamos peras con manzanas, sino comparamos lo mismo en todos los candidatos. Entonces, que verifiquen esa información es importante. Y lo que les decía, no leamos rápidamente, que no sean 2 segundos y no, esta persona no, porque muchas veces tal vez no se tiene la competencia de hacer un CV, pero sí se tiene todo lo que se requiere para la plaza. Entonces, tal vez muchas veces estamos dejando ir buenos candidatos por no tomar en consideración esa parte. A ver, vamos a ver. Nos dice alguien, sí, en un CV no me fijé que era a nivel básico y en la publicación de la oferta lo coloqué como graduado a nivel medio. Sí, nos pasa y a veces es eso lo que les decía. Y es por estar como tan introducidos en la operación, pero son esos pequeños detalles que hacen la diferencia. Entonces, tomémonos ese tiempo es bien importante. La otra parte es lo que yo les decía. Miren, yo sí les recomiendo que hagan una entrevista preliminar, que se tomen unos 5 o 10 minutos de llamar al candidato después de que leímos el CV. Y el tip que a mí me ha servido mucho, establezcan no negociables. O sea, bueno, en esta plaza, si no se tiene eso, no puede pasar. O sea, porque ya es parte que el jefe inmediato no lo indicó, que la empresa lo tiene como política, que el cliente no lo dijo. Entonces, establezcan no negociables, que sí tiene que cumplir y que no podemos permitirnos. Y en la entrevista, pues esa llamada es para eso, es saber que el candidato realmente reúne con esos no negociables, pero también, por favor, he visto que no todas las empresas lo hacen, algunos serán por políticas. Yo, de forma personal, mi criterio es que al candidato desde el inicio hay que decirle cuál es el paquete de beneficios que ofrecemos, cuál es el salario. Tal vez no nos vamos a ir a intimidades. Hay empresas que no quieren saber, por ejemplo, que tal vez dan un bono adicional porque no quieren que las empresas ingresen por eso. Pero hay otras empresas que sí, para ellos es importante que sepan lo que ellos ofrecen. Eso ya es política de cada empresa. Pero sí, para mí es importante que podamos contarles cuáles son los beneficios que tiene la empresa porque vamos a lo que decíamos al inicio. Esta es una relación que es bilateral, es de 2 vías. Entonces, bueno, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo ofrezco. El candidato desde el inicio evalúa que esté en su presupuesto, que sea una distancia que él pueda asistir. Y entonces desde el inicio tenemos como esa claridad importante, ¿no? Entonces, y algo que para mí no debemos hacer, y no sé si les ha pasado, es aceptar candidatos que solo quieren probar. Porque, ok, les dijimos el salario y tal vez no está dentro del salario y ellos consideran que dentro de la entrevista pueden negociar más. Eso yo nunca se lo recomiendo, también me ha pasado en algún momento y cuando uno llama al candidato y dice, pero bueno, póngame, veamos. Yo sí no les recomiendo que pasen ese tipo de candidatos porque realmente les hacen perder el tiempo y ellos también pierden su tiempo. Porque si en nuestras no negociables ya tenemos determinado un salario, no, eso no va a cambiar. Ahora, si ustedes saben que les hablo del salario porque muchas veces es como el foco principal, ¿verdad? Por lo que un candidato puede decir no, o por la distancia, o por el puesto, porque ya no hay crecimiento. Pero es por eso les decía, es bien importante que desde el inicio le podamos indicar a la persona qué es lo que estamos ofreciendo. Entonces, no acepten candidatos que solo quieren probar. Ahora, esta es una pregunta para ustedes. Nos la van a poner ahorita en pantalla y quiero saber qué consideran o su criterio profesional que les dice o ustedes más bien qué hacen. ¿Ustedes las pruebas psicométricas las hacen antes o las hacen después de la entrevista? ¿Qué opinan? Vamos a ver cuáles son, cómo lo hacen ustedes en sus organizaciones, ¿sí? Vamos a ver, alguien nos dice en el chat, pienso que después. Flor nos dice, pienso que antes. Sí, de la entrevista, ya no estamos hablando de la preentrevista, sino ya la entrevista per se, o sea, esa entrevista que hacemos.
ya la entrevista completa y profunda que nosotros realizamos antes de pasarla con el jefe inmediato. A ver, muchos nos dicen después, antes de la entrevista. Me gustaría mucho que alguien que la hace antes de la entrevista nos pueda contar por qué considera que antes de la entrevista. Laura nos dice, si es entrevista profunda, digo que antes, ¿ok? Luego Mario nos dice, tiene que ser antes para validar sus competencias y sus cualidades. Gloria nos dice, la hacemos antes por temas de costo, sin embargo debería... ya se me subió. Sin embargo, debería ser antes para poder conocer las competencias del candidato. Ok, validamos datos de la prueba en entrevista, permite profundizar en puntos relevantes de las evaluaciones. Antes porque detectamos rasgos y validamos conciencia en la entrevista. Ok, veamos. Ok, Luis Pablo nos dice, permítanme, se me fue. Veamos, Luis Pablo nos dice, por ejemplo, si es una prueba de personalidad, es para comprobar algunos rasgos que se detectaron en la prueba, ¿correcto? Si la hacemos después por tema de costos. Ok, perfecto. A ver, tenemos creo que todos la están viendo, ¿no? Sí, todos están viendo lo que dice la votación. A ver, que alguien me confirme. Antes para avanzar. Ok, perfecto. En la encuesta nos dice que el 38% la hace antes y el 62% la hace después. Entonces, definitivamente que va a ser como más le funcione a cada una de las empresas. Yo la he trabajado de las dos formas, lo he trabajado tanto antes como después. A veces cuando la trabajo antes, como todos indican, sí, nos ayuda como a profundizar. También cuando hacemos la entrevista por competencias, esos rasgos de personalidad o esas áreas de mejora para saber cómo el candidato la aborda. Y en algunos casos, pues también se hace después. Por tema de costos, sí, lo entiendo, algunas empresas pues que tienen su software tal vez de pruebas psicométricas y también las tienen como, no son ilimitadas, sino tienen un cierto paquete, pues tienen que cuidar mucho sus pruebas psicométricas. Entonces, eso ya va a depender como del criterio de cada una de las personas. Yo últimamente las he estado trabajando después porque también me di cuenta que hacíamos mucha prueba psicométrica y a veces el candidato pues ya no pasaba a la siguiente fase. Creo que queda criterio de cada uno de los profesionales. Yo actualmente las estoy trabajando después y luego ya para no sesgar el resultado y luego ya si tengo dudas pues veo como alguna entrevista más corta de algo, pero va a depender mucho de su criterio. Creo que como pudimos ver en la estadística, se hace de diferentes formas por diferentes motivos. Entonces, la verdad que la forma en la que ustedes lo trabajen, pues va a ser la que funcione, ¿no? Yo actualmente la trabajo después. Eso ha hecho que no ponga a tantos candidatos a hacer pruebas psicométricas. Entonces, bueno, cuando ya pasamos a la fase de la entrevista, porque yo las pruebas psicométricas las tengo después, y eso ya va a depender de su criterio y de cómo le funciona a usted mejor, pues ahora, pues la entrevista digital y la entrevista presencial, pues es el momento donde hacemos esa entrevista profunda, ya sea que ustedes pues la hagan por competencias, la hagan de forma estructurada. ¿Cómo les gusta hacer más las entrevistas? ¿Les gusta más pues tener una estructura, guiarse en ella, ir tomando notas, hacerla organizadamente? ¿O les gusta ya en base a su experiencia y al tiempo que tienen de estar entrevistando, pues ya lo hacen de manera más libre, por decirle de alguna manera? Ya no es estructurada la entrevista que hacemos. Helen nos dice ambos. Entonces, Josué nos dice una estructura nada más como guía, pero la entrevista depende mucho del candidato. Claro, totalmente. Crisia dice más libre por mi experiencia. Claro, eso va a depender. Siempre es bueno tener una estructura para que no se nos olvide nada, porque en algún momento pasa que algo se nos olvidó preguntar, ¿no? Y es algo importante. Siempre es importante como también tener esta solicitud de empleo y que esa solicitud de empleo sea lo más completa para que en la entrevista pues nosotros ya tengamos un panorama claro de la persona que estamos entrevistando y ya no todo sea nuevo, sino que realmente pues estudiemos un poquito a la persona para que ya cuando vayamos a la entrevista también tengamos preguntas muy puntuales, porque si no se vuelven entrevistas eternas
Y entonces cuando ya se vuelven entrevistas eternas, ya nuestro proceso no es muy eficiente, especialmente si tenemos muchísimas plazas y tenemos que ser flexibles en el tiempo, pero hay que tener una meta. Entonces, sí es bueno tener esa guía, tener nuestra solicitud de empleo que tenga como toda esa información importante familiar, también de la parte de presupuestos y todo eso para saber también las pretensiones salariales y ya tener pues algo visto antes de nuestra entrevista. La recomendación definitivamente es que la entrevista la hagamos basada en competencias. Y ahorita les voy a mostrar un pequeño modelo que a mí me gusta utilizar para hacer esta entrevista basada en competencias. Y la otra parte muy importante es que en este tiempo he visto que algunas empresas han hecho ya su proceso totalmente digital y nunca ven al candidato. Entonces, a mi punto de vista, de mi criterio, sí en algún momento tenemos que ver al candidato, aún así nuestro proceso sea completamente digital, porque no es lo mismo estar detrás de una pantalla que ver a una persona. Entonces, de igual manera, ahorita pues que todos estamos como con mascarilla, yo cuando tengo una entrevista presencial, pues que nosotros en la oficina tenemos una mesa como muy larga, entonces pues ponemos al candidato pues en una de las esquinas y nosotros nos ponemos en la otra y sí le pido al candidato que pues que se quite la mascarilla un momentito porque me gusta ver con quién estoy hablando. No sé si les pasa, pero ahora pues que solo vemos a las personas de acá. Cuando alguien se quita la mascarilla y nunca la vimos, parecer otra persona. Y no lo hablo por algo físico, o sea, lo hablo simplemente por saber con quién estamos interactuando. Esa parte es bien importante. A mi punto de vista, no debe haber un proceso que sea 100% digital, a menos que estemos contratando de país a país y realmente sea imposible, pero al final el jefe inmediato sí lo va a ver. Es que siempre tengamos esa parte. Algo bien importante que yo les recomiendo, ahora tal vez como son digitales no se puede ver mucho, pero cuando son presenciales pues llegan los candidatos a la recepción y están ahí un ratito esperando, es que le pregunten a la recepcionista o a quien haya tenido contacto con las personas en cómo fue su experiencia con esa persona, saludó, fue impaciente. Me pasó un par de veces que tuve candidatos muy amables, de verdad, en la entrevista. Y cuando yo preguntaba, posiblemente eran personas muy groseras con recepción o con la señora que nos ayuda con la limpieza o con quien les dio el cafecito. Eso también dice mucho de la parte conductual de un candidato y esos son detallitos que tal vez ahorita que estamos de forma digital no los vemos, pero esa parte es importante indagar, es importante, claro, no vamos a emitir un juicio, pero eso dice mucho del profesional en la parte actitudinal. Entonces, en la parte de competencias, yo les recomiendo utilizar el modelo STAR, que es muy fácil. Pues básicamente lo que nos dice es que tenemos que tratar que el candidato nos describa situaciones, tareas, acciones y resultados. Porque ahora ya las entrevistas ya no son únicamente en cuáles considera usted que son sus mayores fortalezas, porque eso no nos dice mucho. Necesitamos saber cómo actúa el candidato en situaciones específicas. Entonces, el que le podamos preguntar al candidato cuénteme una situación donde haya tenido un reto, qué reto fue y cómo lo solucionó. O bien, no solo se trata de saber de éxito, sino saber de esos fracasos, o sea, cuáles fueron esos fracasos y cómo lo resolvió, porque lo más importante no es que no se haya fracasado o que no se haya cometido un error, sino es cómo se resolvió y qué herramientas tomó la persona para no volver a cometer esos errores. O cuando queremos saber de tareas muy específicas, pues el tener preguntas muy puntuales de cómo lo hacía, de en qué momento se hacía, de qué acciones eran las que tomaba y cuáles eran los resultados. Cuando hablamos de ventas, pues cuáles eran las metas, cuál era el porcentaje de cumplimiento, cuántos meses cumplía la meta, cuántos meses sobrepasaba la meta, o cuando no la cumplía, ¿por qué no la cumplía? O sea, el saber factores reales, con fechas, con horas, esa parte es importante. A ver, Jorge nos dice, las personas de recepción son un filtro súper importante porque ellos pueden observar ciertos comportamientos y gestos durante la espera. Por eso considero importante que la recepcionista conozca ciertos procesos de reclutamiento. Claro, es fundamental. Y no sé ustedes, pero definitivamente que en la parte de recepción siempre es como los primeros filtros del reclutamiento y selección. Entonces, a mí personalmente en la empresa, en recepción, siempre me han apoyado
y entonces platicamos lo que decía Jorge, cómo les fue, cómo la vieron, y como también ya lo hacen de forma consciente, pues le prestan un poquito más de atención a la persona. Pero volviendo a la parte del modelo STAR, pues básicamente es que en todas sus entrevistas ustedes puedan identificar al candidato en situaciones específicas. Entonces ya el candidato les cuenta, bueno, en tal año, y entonces usted sabe que es real, porque nos dicen año, nos dicen fecha, nos dicen hora, nos dicen qué hicieron, cuál fue el resultado, qué esperaban, cómo lo cambiaron, y no nos basamos solo en ideales, sino no nos basamos en supuestos, sino en realidades. Y de eso se trata la entrevista por competencias, ¿verdad? Entonces, que podamos identificar resultados y que de esa forma nosotros podamos ver, bueno, qué iría a hacer el candidato a nuestra empresa en la parte técnica, en la parte conductual, cuáles han sido sus experiencias pasadas, por qué lo han felicitado, por qué en algún momento ha sido llamado la atención, cuáles han sido sus grandes logros, cuáles han sido sus mayores fracasos, ¿no? Y que podamos ver situaciones. Esa parte nos va a ayudar mucho a tener pues datos más reales para poder tomar acción o saber si la persona sigue pasando filtros. Las pruebas psicométricas, ya sea que las hagan antes o las hagan después, eso es como a ustedes les funcione mejor, pues son una parte bien importante y me gustaría hablar acá específicamente de la prueba técnica. La prueba técnica es bien importante porque las competencias técnicas que tiene la persona, claro, si ya identificamos que la parte actitudinal, que la parte de experiencia y todo, y vamos a la parte de las competencias técnicas, para nosotros que trabajamos mucho con área contable, financiera, fiscal, la parte técnica es muy importante y cada quien sabrá diferentes plazas que ustedes saben que la parte técnica, hay en unas plazas que podemos formar, pero hay en otras plazas que es muy complejo y por ejemplo, un contador, la empresa no va a negociar el capacitarlo. Tal vez sí es un conocimiento, pero no a nivel general. Hay otras cosas que en la organización o hay plazas que nos dicen, bueno, no, yo no quiero que tenga experiencia, yo la quiero formar, pero hay plazas que no son negociables. Nosotros en esta parte que contratamos mucho personal contable, financiero y fiscal, pues nuestras pruebas técnicas tienen que ser muy robustas y este es un filtro muy importante que pasan las personas. Entonces, ustedes tienen que estar seguros que tengan pruebas técnicas adecuadas, que realmente estén hechas por expertos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo soy psicóloga industrial, yo de contabilidad, lo que me enseñaron en el colegio y de ahí no más. Entonces, pues acá yo ya armamos un equipo multidisciplinario, ¿no? Si es fiscal, pues con el área fiscal, si es financiero, con el área financiera, y si es contable, con mi contador. Entonces, armamos una prueba técnica que cumpla con todo el proceso contable. Por ejemplo, nuestra prueba técnica contable, y quienes las hagan sabrán que son pruebas muy largas. Nuestros candidatos a veces se demoran 2-3 horas haciendo una prueba técnica porque posiblemente es una prueba que hace todo el ciclo contable y luego pues ya pasa con mi contador. Entonces, la prueba técnica es muy importante, especialmente para esos puestos especializados. Entonces, tienen que asegurarse que tienen las pruebas técnicas necesarias. Este año nosotros estábamos evaluando un nuevo software de pruebas psicométricas y me llamó muchísimo la atención uno que ya me ofrecía las pruebas contables. Entonces, porque nosotros pues ahorita tenemos nuestro contador, es el que califica cada una de las pruebas para saber cómo le fue a las personas y que nosotros ante las empresas y clientes podamos validar ese conocimiento técnico. Y entonces nos ofrecieron este software y dijimos, genial, porque eso nos va a ahorrar el tiempo, y las pruebas eran para auditores y algunas eran de las normas NIF. Y entonces yo dije, perfecto, esto nos va a ahorrar muchísimo el tiempo. Entonces hicimos una prueba y la realizamos. ¿Qué nos pasó? Sí nos daba una nota y nos decía, bueno, la persona sacó 75, punto, pero no me decían dónde se había fallado, no me decía cuáles eran las partes que se tenían que mejorar. Y siempre un cliente me pregunta, porque yo al cliente, pues en estas pruebas le decimos, bueno, el contador sacó 85 puntos. Y siempre el cliente nos pregunta, o el jefe inmediato, ¿qué fue lo que falló? Porque hay cosas en las que se pueden fallar que se pueden formar, ¿no? Pero hay cosas en las que es por falta de actualización o es porque realmente no se sabe el proceso. Entonces, el sistema solo nos daba una nota, pero no nos daba mayor información. Es importante que de las pruebas técnicas nosotros sí sepamos en dónde se falló. En ese caso, para nosotros el software no era funcional
porque no nos decían que se falló, yo no podía retroalimentar al jefe inmediato o al cliente de esto, ¿verdad? Entonces, el que estén seguros que tienen pruebas técnicas adecuadas es importante, ya sea la plaza que ustedes contraten, ¿no? Porque incluso para la parte de recepción y todo tenemos nuestras propias pruebas técnicas, que la prueba de ortografía, que la prueba de gramática, si es una persona de ventas, pues la prueba de ventas por competencias, o si vamos a hacer un assessment center para saber casos. Entonces, esa parte es súper importante que la puedan tener pues muy bien mapeada de cada una de las plazas con las que ustedes trabajen, que tengan pruebas técnicas. Yo hago las pruebas psicométricas después de una pequeña entrevista que hacemos y las aplico únicamente a los candidatos pues que realmente vamos a tomar en el proceso. Es para no hacer muchas pruebas psicométricas, porque antes me daba cuenta que utilizábamos muchas pruebas psicométricas y a veces evaluábamos a gente que no tomábamos en consideración. Y a mí me gusta hacer los procesos de reclutamiento tomando mucha empatía por el candidato. Entonces, como una conciencia social, no me gusta como hacerlos perder el tiempo, ¿no? Entonces, aunque me lleve un poquito más de tiempo, en algún momento dividir mi entrevista inicial y una entrevista secundaria que ya hable de rasgos muy específicos que nos interesan. Y otra cosa muy importante es no basarnos únicamente en pruebas psicométricas. Y acá es donde también tenemos que tener cuidado, porque, a ver, muchas de las personas que nos están pidiendo los procesos no son expertos en recursos humanos, porque no es su área. Los expertos somos nosotros. Entonces, a veces cuando uno va con un jefe inmediato y no sé, dice que la competencia de organización está bajita, por ejemplo, y entonces algún jefe nos dice, no, porque no es ordenado y aquí tiene que ser ordenado. Las pruebas psicométricas, si bien nos dan una base para ya correlacionarla con la entrevista, tenemos que ser muy conscientes que no lo son todo, o sea, que es una parte del proceso, pero no una prueba psicométrica nos dice el resultado real. Aparte que hay que saber en qué condiciones el candidato está haciendo las pruebas psicométricas también, porque ahora he visto que las hacen incluso en el celular, que a mí no me parece adecuado, porque en el celular yo siento que, no sé, suena el teléfono y en una prueba psicométrica uno tiene que estar muy concentrado. No sabemos si los candidatos están en 10 procesos y esa prueba ya la hicieron 10 veces y ya la hizo como sin interés. Entonces esa parte es importante, y el que también les hagamos como conciencia al candidato que se dé el tiempo, que se dé el espacio para poder hacerla. No pongan tantas pruebas psicométricas, más de, yo recomendaría 4, 5 ya se me hace un poco excesivo, pero 5 creo que está bien. Más de eso considero que ya es mucho, entonces mejor escojamos las más importantes. Luego, pasando al tema de la selección de la terna final, bueno, ok, ya hicimos entrevista, ya tenemos toda la parte y vamos a ver con qué personas o a qué personas es a la que vamos a pasar a la final, ¿no? Porque pues entrevistamos y posiblemente nos gustaron 5 o 6 personas, y de esas 5 pues vamos a hacer una terna. Entonces, la mayor recomendación es que sí trabajen con un cuadro comparativo de ponderación para que puedan comparar a los candidatos objetivamente. Muchas veces en las entrevistas hacemos clic con una o con otra persona. Entonces, el tener algo donde demos notas es bien importante. Yo les recomiendo que incluso desde la entrevista ustedes, pues no sé, algunas hojas de entrevista estructurada al final tienen punteo, ¿no? Y entonces nosotros evaluamos ciertos aspectos. Entonces, yo el momento que van haciendo la entrevista, ustedes vayan poniendo una ponderación en la entrevista, una ponderación a las pruebas psicométricas, una ponderación a las pruebas técnicas, para que al final tengan datos objetivos para poder comparar candidatos, y que, claro, esa intuición es importante, pero debemos ser objetivos. Entonces, que hagamos un cuadro comparativo. Y otra parte muy importante, a veces recibimos referidos para los procesos. Nunca pasar a un referido solo porque es referido, siempre hacer conciencia que el proceso tiene que ser realizado de la mejor forma. Entonces, cualquier referido tiene que pasar todo el proceso y poder ser comparado con los demás candidatos. Entonces, esa parte siempre hacer como esa conciencia, ¿no? Que no podemos pasar a una persona al proceso final sin haber pasado por todo. Claro, puede pasar, porque a veces la instrucción es que pase esa persona, pero que pase por todo el proceso. Esa parte es muy importante. Esta parte es lo que les decía. Pueden hacer un pequeño cuadro que a ustedes les funcione, donde ustedes van a hacer una ponderación de los candidatos y entonces evalúen aspectos de escolaridad, de experiencia,
por ejemplo, en las pruebas psicométricas, por ejemplo, sí pueden comparar si están midiendo IQ o si tienen una prueba de inteligencia emocional que da una nota, o por ejemplo, pueden comparar en cuanto a la personalidad, pues pueden poner, ¿verdad? O sea, hablando por una prueba muy básica, por ejemplo, que ustedes van a poner, bueno, esta persona es colérica sanguínea, esta persona es colérica colérica, o esta persona es flemática. Entonces, solo como para saber también las personalidades, cuáles son, o depende de la prueba que ustedes realicen, pero que puedan hacer esa comparación. Por ejemplo, si tienen algún idioma o la plaza lo requería, si necesitan algún sistema o la persona sabe manejar ciertos sistemas. Las pretensiones salariales definitivamente que es una parte focal e importante en todo proceso. Entonces, pues esto ya les va a dar una ponderación. Y, por ejemplo, si tienen 5 personas muy buenas, pero tienen que pasar 3, pues ustedes ya podrán identificar de una manera como más fácil a quienes 3 pasan y ser como muy objetivos en esta parte. Luego, pues en la confección de expedientes, recomiendo mucho ahora pues usar expedientes digitales, pues realmente ya no se usa tanto papel y hay que disminuirlo, y muchas veces armamos expedientes que no se utilizan. Entonces, si nuestro jefe inmediato o el cliente nos lo permite, en primera instancia usen expedientes digitales y luego ya la persona contratada arma su expediente físico. Eso nos va a ayudar a reducir papel y a no desperdiciar esta parte. Y la otra parte es que sí verifiquen autenticidad de los documentos, autenticidad de las cartas laborales, que revisemos la papelería, que los antecedentes penales y policíacos ahora traen su código, entonces que podamos verificar que son originales, que podamos constatar que la persona nos está dando la documentación necesaria. Es bien importante. Un tip que les voy a dar, que a mí me sirvió mucho, que alguien me lo compartió, es que para ver pues realmente las empresas en las que ha trabajado una persona, si ustedes ingresan, ahora el ICS nos da esa posibilidad de que si ustedes ingresan a la página del ICS, ustedes pueden ver como las cuotas patronales de una persona. Entonces ustedes ponen su DPI y entonces les aparece a ustedes en dónde ha trabajado. Esto lo digo porque a veces tenemos mucha omisión de empleos por parte de los candidatos. Entonces, al menos si fueron trabajos formales, ahí pueden verificar en todas las empresas en las que ha verificado y ver que sean congruentes con las de su CV. Esto lo hacen en toda la parte de los estudios socioeconómicos y en la parte del polígrafo, para verificar pues que realmente el candidato no esté omitiendo o no esté, ya Luis Pablo no la puso. Sí, correcto. Entonces, esta es una herramienta pues que yo considero muy buena pues para saber que la trayectoria laboral, a menos que les digo que sea un trabajo temporal, pues eso no va a aparecer, pero esa parte es importante. Entonces, es un pequeño tip que a mí me sirvió muchísimo. Entonces, que verifiquemos. Miren, rápidamente les voy a contar una experiencia que tuvimos hace unos meses. Estábamos contratando un gerente general para una empresa y recibimos un CV muy bueno. Y Fernanda, que es la reclutadora, una de las reclutadoras de la firma, pues me enseñó el CV, lo revisamos y el CV era muy bueno. Cuando vimos en la experiencia, trabajó para uno de nuestros clientes en reclutamiento y selección, que acabamos de tener un proceso con ellos. Entonces, con la confianza que tuvimos con el cliente, pues Fernanda le preguntó a la persona que cómo le había ido a esta persona que había trabajado con ellos. ¿Y por qué lo digo? Por la parte de verificar la autenticidad de los documentos, porque nosotros teníamos una carta de empleo. Resulta que cuando le platicamos a esta persona, que la persona era la directora de esta empresa, una empresa transnacional, una empresa muy grande, la persona se quedó extrañada y nos dijo, no sé quién es esa persona. Y entonces pues sí se asustó porque decía que era el contador corporativo, había sido el contador corporativo de la empresa. Entonces pues ella definitivamente se interesó y nos empezó a preguntar un poco más. Al final, en resumidas cuentas, la persona no había trabajado con ellos, sí había trabajado con el hermano de la directora, porque era una empresa grande, pero era familiar. Entonces, había trabajado como para un negocio pequeño que tenía el hermano y pues tenía conocimiento de la empresa, falsificó las cartas, la experiencia. Y si ustedes, porque Fernanda, que es la reclutadora, lo entrevistó, me decía, muy bueno, pero los documentos son bien importantes. Lastimosamente, la gente falsifica documentos. Entonces, esa parte es súper importante que la podamos verificar, que estemos conscientes que la experiencia que dicen los candidatos tener, que los documentos que los candidatos nos presentan,
pues sí sean fiables, que sí sean auténticos, porque no sabemos pues quién nos está tratando de engañar. Entonces, como utilizar las mayores herramientas, por ejemplo, esta persona pudimos ir a ver a lo de Leaks para saber si tenía sus cuotas patronales y esa empresa nunca iba a aparecer ahí, ¿verdad? Entonces, esa parte sí es como bien importante que le tomemos el tiempo necesario. Es bien importante que planifiquemos la entrevista final, que no dejemos esperando al candidato, porque eso dice mucho de la empresa. Muchas veces he visto que convocan a los candidatos a las 3 de la tarde y los terminan entrevistando a las 4 de la tarde. Posiblemente no hubo planificación y es lo que les decía, hagamos procesos basados en el respeto al candidato. También son personas que necesitan, pues tienen un tiempo, ¿no? Entonces, que esa parte hable de nuestra empresa y hable bien, hable de lo planificado que somos, porque si no, imagínense qué imagen le estamos dando a las personas que llegan a nuestra empresa. Bueno, aquí no planifican, no toman el tiempo, entonces dejemos una buena marca del empleador para que luego como reclutadores nuestro trabajo sea más fácil y las empresas quieran trabajar en nuestras empresas y no nosotros estemos buscando esa parte, ¿no? Entonces, esa es la parte de la planificación de la entrevista final. Es bien importante que ustedes estén como en mucha comunicación con el jefe inmediato, con la empresa que lo van a hacer. Recomiendo que hagan una discusión de resultados con el jefe inmediato. Muchas veces, pues el jefe inmediato, pues solo nos dice, bueno, yo quiero a tal persona y listo, pero sí les recomiendo que les hagan preguntas poderosas, ¿sí? O sea, que teniendo nuestro cuadro comparativo de la terna que pasamos, el que esté seguro que sea la persona a la que va a contratar, que no solo se deje llevar por ese buen clic que se puede hacer con las personas, que es muy importante para hacer un buen proceso, porque al final es con él con quien va a trabajar, pero que sea muy objetivo en la persona que va a seleccionar, especialmente cuando hay referidos. Esto es bien importante, hacer preguntas poderosas, el saber por qué se está escogiendo o cuáles son las competencias que él está viendo o qué es lo que considera que tiene más allá de los otros candidatos. Entonces, esa parte como nos va a ayudar bastante. Y tampoco nunca sesguemos el resultado. O sea, al final, con quien va a trabajar es con el jefe inmediato, con la empresa. Ellos tienen sus propias conclusiones. No demos nosotros nuestras conclusiones antes o no digámosle cuál. Siempre tenemos un favorito o siempre tenemos como, bueno, yo considero que esta persona es la indicada. Por eso les decía, tener un comparativo numérico nos ayuda a no sesgarnos nosotros nuestro propio resultado y tampoco le sesguemos al jefe inmediato el resultado, nosotros diciéndole quiénes consideramos que es mejor desde antes que ellos se entrevisten. Entonces esa parte es importante, ¿sí? Luego, ya casi pues terminando, las referencias laborales y personales son muy importantes. Yo las referencias laborales y personales las hago ya con el candidato que es nuestro favorito, por decirlo de alguna manera. Una, porque las referencias laborales, no me dejarán mentir, son la parte más compleja del proceso en algunos casos, porque a veces es muy difícil que las den, porque las empresas no es prioridad darnos referencias, porque hay empresas que no tienen bancos de datos, porque hay empresas que ya no están. Entonces, esa parte es importante que podamos hacerlo de una manera adecuada. Yo les aconsejo tener un formato de referencias laborales porque de acuerdo a sus referencias laborales van a ser sus resultados. Entonces, una, que su formato de referencias laborales provea información adecuada, no los hagan tan largos. He visto unos muy largos. Nosotros al inicio trabajamos unos muy largos y era muy difícil que nos dieran las referencias porque no nos pueden dedicar 10, 15 minutos a las referencias. Entonces, que sean preguntas muy puntuales, pero que no sean tan largas, pero que sí nos provean información importante. Ahí es cuestión que ustedes se sienten en saber qué quieren saber, pero no hagan 15 preguntas, porque va a ser muy difícil que nos la respondan. Y en algunas empresas ya solo las están dando de forma digital, ya por correo electrónico, ya no reciben llamadas de este tipo. Entonces, pues también como empresa que nosotros, pues no sé si está de su lado, pero si ustedes tal vez son generalistas y también dan las referencias laborales, pues seamos empáticos en esta parte y demos las referencias laborales, no hagamos esperar a los candidatos, pero esta parte es muy difícil. Entonces, referencias laborales y personales, en algunos casos las personales ya no se trabajan porque es muy difícil que alguien nos dé el contacto personal de alguien que no va a decir algo bueno de ella misma, ¿no? Entonces a veces realmente no son tan funcionales, ya va a depender de las empresas, algunos sí los tienen como políticas. Yo personalmente no hago referencias personales, solo referencias laborales, pero eso ya va a depender como a su criterio.
Esa parte es importante, entonces utilizar un formato que provea poca información. Algunos formatos solo dicen sí o no, entonces realmente no nos dicen nada. Entonces también esta parte hay que tratar de hacer preguntas basadas en competencias. Si tenemos la oportunidad de hablar con el jefe inmediato, preguntarle alguna situación donde la persona haya hecho un buen trabajo o preguntarle qué aspectos específicos pueden mejorar o si hay alguna situación que nos pueda contar donde la persona pues no sé, cometió un error, pero sí lo resolvió. Eso nos va a proveer mucha información para poder tomar una decisión. Y pues la parte de los estudios de polígrafo y estudios socioeconómicos, algunas empresas lo hacen, otros ya no lo hacen. Nosotros que estamos en el sector financiero, contable y fiscal, casi un 90% todavía las hacen y otras incluso en estas áreas ya no las están haciendo. Algunas empresas pues ya no están tomando el estudio poligráfico como tal, sino hacen una prueba de estresor de voz porque es menos invasivo, no son pruebas tan duras para los candidatos. No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver cómo hacen algunos proveedores las pruebas poligráficas. Entonces acá mi recomendación para que el candidato tenga una buena experiencia, muchas veces estos estudios poligráficos y socioeconómicos los tercerizamos. Entonces, realicemos solo al candidato final por costos. Eso yo se lo enviamos a hacer solo a la persona que ya pasó todos los filtros. Por costos va a ser mejor. Y sí les digo que seleccionen a un buen proveedor. O sea, no solo manden a los candidatos, desen la oportunidad de ir un día a ver cómo hacen estos procesos, porque he sabido de empresas que en la parte del polígrafo, pues sí, ofenden a los candidatos y no es la idea, porque aunque no sea nuestra empresa, está en nuestro proceso, entonces tiene que quedar como una buena experiencia para el candidato. Seleccionen un buen proveedor, vean otras opciones, evalúen qué tal les funciona, por ejemplo, la prueba de estresor de voz, que ya es algo que ya es menos invasivo, pero pues tiene muy buenos resultados. Y la parte pues del estudio socioeconómico, que como les digo, ya no en todos los procesos se hacen, pero algunas empresas todavía los están realizando, sí provee información importante, algunas empresas certificadas sí los piden como parte de todo el proceso interno que realizan. Entonces, en algunos casos, pues sí es bueno hacerlas definitivamente, especialmente porque ellos también nos ayudan a verificar toda la papelería de las personas, a validar los títulos, a validar cada una de las cartas. En la parte del estudio socioeconómico eso se hace muy a detalle, entonces vale la pena en algún momento hacerla porque pues estas empresas ya son expertas en hacer esta parte, se llevan menos tiempo y nos proveen información importante. Entonces en algunos casos pues esa parte es importante. Pues ya cuando seleccionamos al candidato final es muy importante que informemos a los candidatos descartados lo antes posible. A veces dejamos incluso de responder las llamadas de los candidatos. Yo les recomiendo que es lo que nosotros hicimos una carta donde les damos las gracias a todos los candidatos. Tenemos cierto tiempo donde ya hacemos esto, entonces cuando ya sabemos que el candidato está descartado, le enviamos la cartita y nos saben lo agradecidos que son ellos de poder saber que aunque no fueron los seleccionados, se les está agradeciendo el tiempo y se les está informando. Los candidatos lo que quieren es información y quedarse tranquilos de que si bien no fueron tomados en cuenta, el proceso ya terminó. Entonces, seamos como muy conscientes en esta parte, llevemos un control, no solo contratemos personas y pasamos a la siguiente plaza, sino tengamos como esa conciencia por los demás, que lo podamos hacer de una manera adecuada. Entonces, manden esa cartita, una cartita donde agradecemos el tiempo, donde si todavía puede tomar en cuenta el candidato en otros procesos, pues se va a tomar en consideración, se los van a agradecer mucho y la marca del empleador va a quedar muy bien. Y les aseguro que van a tener candidatos para otros procesos. Nosotros hemos tenido candidatos en varios procesos y entonces tenemos como una muy buena relación, especialmente que ya tenemos los resultados de la persona y todo y que tal vez no se quedó simplemente porque la empresa hizo más clic con otra persona. Entonces incluso eso nos ahorra tiempo porque ya tenemos pruebas psicométricas, entrevista, expediente, ya solo actualizamos un par de cosas y eso nos sirve. Entonces, esa es la parte de selección del candidato final. Algunos aspectos para ir finalizando. Hagamos una propuesta formal al candidato.
O sea, hagamos algo por escrito de lo que estamos ofreciendo. Entonces, en una plaza, en una empresa, a mí me pasó que se hizo una negociación con la empresa, nosotros la platicamos. Cuando ya el cliente platicó con el colaborador, el cliente no le mencionó nada de salario. El candidato dijo, bueno, aceptaron mi propuesta. En ese tiempo nosotros no veíamos como muy a fondo esta parte de la propuesta hacia el candidato. Y al final, ya cuando estaba contratado la persona, el cliente me dice, mire, ¿cómo quedó la propuesta de salario? Entonces yo muy asustada, como, ¿cómo así? En este punto, la propuesta del salario. Pues al final, ellos sí estaban en lo dicho, pero esta parte es muy importante, no la podemos dejar a la ligera. Tiene que haber una propuesta formal hacia el candidato de qué es lo que se le está ofreciendo, para que luego no se nos caiga una contratación, porque tal vez cuando llegó el candidato no era lo que él esperaba. Entonces, y que él la pueda firmar, que él la pueda firmar de recibido y que él diga, bueno, este va a ser su salario, sus beneficios, su horario, su jefe inmediato, esto se espera de usted, esta es la fecha de inicio, que la persona la pueda firmar, especialmente cuando hay tiempos. Por ejemplo, nosotros confirmamos una contratación hace como 2 semanas y va a empezar dentro de 2 semanas, es un mes. Entonces, es como bien importante que tengamos afianzado estos detalles y que le demos seguimiento al candidato. Esa parte es fundamental, que acá también está, que planeemos la fecha de ingreso, el día de ingreso, que no tengamos a nuestros, ahí ya no son candidatos, ellos son colaboradores, que tengamos a los colaboradores esperando en la recepción, no habla bien de la empresa, no habla bien de nuestra marca de empleador, sigue formando parte del proceso. Entonces que estemos, que el reclutador, si está en sus posibilidades, si es directo a la empresa, pues le dé la bienvenida a la persona, no sé si es la persona que da la inducción o que lo vaya a presentar con la persona que da la inducción, pero que puedan planificar el día de ingreso de la persona, que ustedes como reclutadores le puedan preguntar a la persona en su primer día cómo le fue, cómo se sintió. Esa forma parte de la experiencia del ingreso de la persona, que también le pregunten al jefe inmediato cómo le fue, si todo bien. Al día de trabajo tal vez no nos van a poder dar mayor información, pero sí de cómo se sienten. Y sí les quiero recomendar que no se olviden de su candidato porque ya se lo dieron al jefe inmediato. Denle un seguimiento semanal, quincenal, mensual y bimensual. Nosotros con nuestros candidatos, a pesar de ser externos, lo hacemos. Seguimos teniendo comunicación con el candidato. Le hablamos el día que ingresó al jefe, una, para confirmar que llegó, dos, a la persona para saber cómo se sintió, cómo lo trataron, todo bien. A la quincena ya nos va a poder dar un poquito más de información, al mes y a los 2 meses, porque nosotros como empresa damos una garantía de 2 meses, es decir, cuando contratan nuestros servicios, nosotros les damos 2 meses, que es decir, si en esos 2 meses el desempeño de la persona no fue adecuado, volvemos a hacer el proceso de reclutamiento sin ningún costo adicional. Entonces, este seguimiento es muy importante, pero aunque lo hagan de forma interna, también realícenlo, porque una plaza se puede caer antes de los 2 meses de prueba. Y lo que a nosotros nos importa no solo es contratar personas a largo plazo que tengan una relación larga con la organización, que ahí realmente se va a cumplir el punto de disminuir costos en capacitación y en rotación de personal. Entonces, que puedan dar ese seguimiento va a ser muy importante. Y pues al final, para ya terminar, me gustaría terminar con esta frase: el talento debe ser visto como el ingrediente más indispensable para el éxito, pero el éxito también depende de cómo se gestione ese talento. No va a bastar con traer al mejor profesional del mundo si la empresa no lo va a gestionar adecuadamente. Claro, ella va a ser responsabilidad del jefe inmediato, pero sí, el talento es el ingrediente más importante en cualquier empresa. El trabajo que hacemos es muy importante. O sea, yo de verdad les digo, están en una de las áreas más bonitas y también más importantes de la organización, porque llevan talentos a sus empresas. Entonces, la responsabilidad que ustedes tienen es muy grande, impactan muchísimo en la productividad de la empresa. Entonces, pues por mi parte del tema, eso ha sido todo. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Las pueden colocar sus preguntas en el chat todavía si tienen alguna o si quieren dar algún aporte. Ese es el tiempo para que lo puedan hacer. Por favor, siéntanse en la libertad de comentar. Y pues en lo que ustedes escriben, que ya les conté bastante durante la exposición,
Este espacio pues nos lo dio nuestro servicio de reclutamiento y selección de talento, nos dio el espacio para poder platicar un poquito de la experiencia que nosotros tenemos en la empresa, tanto para poder aportar a otras empresas que tienen sus propios departamentos de recurso humano, empresas que posiblemente también están ofreciendo el servicio, y también pues para ponernos a su disposición si en algún momento podemos apoyarlos, especialmente con las plazas financieras, fiscales y contables que nosotros estamos a punto de cumplir 48 años, el sábado es nuestro aniversario, entonces la firma tiene 48 años de trabajar con este tipo de ejecutivos, entonces sí somos especialistas en contratar estas plazas, también contratamos otras áreas, pero a este es al que le ponemos un enfoque muy, muy grande y tenemos mucha experiencia, pruebas técnicas que le pueden aportar mucho en esta área. Entonces, pues nosotros reclutamos ejecutivos de alto desempeño, validamos las competencias técnicas y nuestra idea es que puedan tener candidatos o más bien colaboradores a largo plazo en sus organizaciones. Si en algún momento les podemos apoyar, estamos para servirles. Yo soy la encargada del servicio. Si en algún momento pues ustedes tienen la necesidad de que les podamos apoyar, pues para mí va a ser un placer poder trabajar con ustedes y poderles apoyar en esta parte. Si también necesitan asesorías para perfeccionar sus procesos de reclutamiento y selección de talento, también estamos para apoyarles, pueden escribirles, yo creo que ahí ya nos han dado pues bastante el número, la página, mi correo electrónico, al final de la diapositiva también va a estar. Entonces para mí sería un placer poder apoyarles. Nos encantaría que puedan responder a esta encuesta de satisfacción. A nosotros nos provee mucha información para que nosotros podamos mejorar, para que podamos mejorar este espacio, para que nos cuenten temas de interés que ustedes tienen en recursos humanos. Nosotros aproximadamente cada 2 meses damos webinars de recursos humanos y nuestro enfoque pues es apoyar al sector empresarial a conocer un poquito más en este tema de lo que nosotros hacemos. Yo les agradecería muchísimo que puedan responder esta encuesta de satisfacción. Y ahorita vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Les agradezco muchísimo pues a todas las personas que se quedaron. Somos más de 200 personas conectadas. Entonces yo les agradezco muchísimo esa parte. Ok, vamos a empezar a responder preguntas, ¿sí? Ok, vamos a pasar a la parte de, vamos a ver qué hora es para tomar el tiempo. Ok, tenemos 15 minutos para responder preguntas. Ok, veamos. Les voy a ir leyendo y las vamos a ir. Ok, vamos a ver. Dice, ¿cómo podríamos apoyar y tomar en cuenta candidatos sin experiencia? Bueno, esto ya va a depender de su empresa realmente, que la empresa, una, lo quiera hacer, o sea, que quiera hacer esta parte de poder formar personas, pero yo considero que pueden identificar puestos donde se puede hacer esto. Por ejemplo, nosotros en la empresa tenemos un proyecto que se llama Semillero. Todo el tema de impuestos es un tema que técnicamente no es tan fácil de aprender, realmente lleva tiempo, llevan años. Los profesionales que nosotros tenemos en la firma en el área de impuestos tienen muchísimos años de trabajar con nosotros. Entonces, posiblemente yo no puedo darle un puesto de este tipo sin experiencia a alguien que ya es un asistente senior, por ejemplo. Pero nosotros lo que sí hacemos es que tenemos las auxiliaturas, que es por donde empiezan todos nuestros profesionales y son jovencitos que están iniciando como contadores públicos y auditores o están iniciando en ciencias jurídicas y sociales y empiezan desde el primer puesto. Entonces, a estos puestos ya los tenemos localizados que no necesariamente tienen que tener experiencia, porque lo que nosotros hacemos es formarlos. Entonces, es como que ustedes identifiquen qué puestos sí pueden formar y qué puestos no están entre los no negociables. Esa es una parte donde ustedes podrían como apoyar, que tengan un semillero dentro de la empresa. Y eso también ayuda a tener talento formado por la organización, pero que no comprometa el servicio o producto que nosotros, pues, es al que nos dedicamos. Ronald nos dice sobre las redes sociales, ya que algunas empresas también investigan a los candidatos en el proceso. Sí, yo creo que es política de la empresa. Personalmente, no lo hago. No me parece
a mí no me parece adecuado, pues ya es como la vida personal de las personas. En los estudios socioeconómicos se hace, ingresan a Facebook, ingresan a Instagram, le piden al candidato que firme un consentimiento donde dan autorización a poder entrar a sus redes sociales y en algunos casos pues también comprendo por qué lo hacen. En algunos casos se han encontrado con que no sé, la foto de son casos con que tal vez han encontrado que en la foto de perfil lo que tienen son una persona con 2 pistolas en la mano, por ejemplo, por decirles algo, porque es un caso que vi, por ejemplo, y que entonces la empresa se abstiene de hacer la contratación. Va a depender la política, hay que hacerlo con mucho respeto. En algún momento puede proveer información, pero es algo muy subjetivo, pienso yo, porque muchas veces incluso están privados. Las empresas de estudios socioeconómicos incluso solo ponen como cómo se tiene, cuál es el user de la persona y solo si está abierto al público pueden ver algo más. Pero considero que en algún momento no deberíamos como entrar hasta ese punto del candidato. Hay que tener como cierto respeto por las personas. Ok, veamos. Dice, ¿qué pasa si un candidato se encuentra laborando? En este caso no se podrán solicitar referencias laborales. Sí, sí, correcto. El candidato no lo dice. Bueno, no, acá no se puede porque todavía ellos no saben. Miren, no es que necesariamente esté afectando. Tenemos que hacer una muy buena entrevista como para saber cuáles son los motivos por los que la persona se puede cambiar. Y a veces en la misma entrevista nos damos cuenta que sus motivos, no sé, yo tuve un caso donde una persona me decía que se quería cambiar por tener una mejor oportunidad laboral, porque quería hacer cosas nuevas. El salario que yo estaba ofreciendo no superaba el que la empresa tenía. Luego le pregunté que si pudiera haber una contraoferta de parte de la empresa, porque obviamente eso sí nos afecta, ¿verdad? Cuando vamos a contratar a una persona que está trabajando, le hacen una contraoferta y nos quedamos sin la persona. Entonces la persona ya en ese punto, pues sí me dijo que no, que ya no había una buena relación y cosas así. Entonces hay que investigar un poco más. No creo que afecte, o sea, en muchos casos ustedes mismos sabrán, hemos estado en situaciones donde nosotros mismos tal vez estamos buscando empleo, pero no afecta realmente. Es cuestión de que en su entrevista. Veamos, dice, ¿tienen alguna página donde se puedan aplicar? Sí, pueden aplicar, pueden ingresar a la página de Alfonso Orozco y Asociados. Nos la van a poner ahorita en el chat para que puedan ingresar y ahí ustedes pueden enviarnos su CV para que los podamos tomar en consideración en las plazas. Evelyn nos pregunta que si se considera la edad un factor determinante para contratar a una persona. Un factor determinante, no, no, realmente no. La verdad es de que sí considero que todas las personas, todos los profesionales, no importando la edad, aportan de una o de otra forma, va a depender el puesto. Muchos clientes pues sí tienen un determinado rango, pero yo sí les digo que lo que hay que es evaluar las competencias de las personas y no la edad. Entonces sí hay que tratar como de hacer esa diferenciación y hablarle al jefe inmediato o al cliente que la edad no nos dice, no es determinante, va a depender de la persona. Evelyn nos pregunta qué pruebas psicométricas considera que nos pueden aportar en el proceso. Siempre tener una prueba de personalidad para saber cuál es pues, la personalidad de la persona, que puedan tener una prueba de IQ, de inteligencia, otra inteligencia emocional. Es muy importante la inteligencia emocional y las pruebas que puedan ser por competencias. De igual manera, Evelyn, si justo usted me puede escribir, en la última diapositiva está mi correo electrónico y le puedo mandar un listadito de qué pruebas psicométricas puede tomar en consideración. Alejandro nos dice, ¿podemos concluir que si el nuevo colaborador desiste en los primeros 2 meses fue un mal reclutamiento? No, por supuesto que no. No es algo decisivo, pero sí un buen reclutamiento debería ir enfocado a minimizar este tipo de cosas. Al menos que, por ejemplo, si en los 2 primeros meses se fue, puede hacer que la empresa no le haya gustado, puede hacer que los procesos dentro de la empresa no estén bien y en algún momento también sirve para que ustedes puedan retroalimentar a la gerencia de que tal vez estamos haciendo buenos procesos, pero la empresa no está colaborando. Por ejemplo, la inducción es muy importante y cuando no se da una buena inducción, el candidato se desmotiva. Entonces, eso puede
puede ser, pero no necesariamente. Puede ser un factor, más no es determinante. Dice, ¿qué es lo recomendable cuando se reciben los CVs y no se cumplen con los requisitos solicitados? Sería lo prudente para los candidatos. ¿Qué es lo recomendable cuando se reciben CVs y no cumplen con requisitos solicitados? Bueno, por eso les decía, establezcan sus no negociables y si lo que no se cumple no es tan no negociable, ustedes saben que puede ser flexible, pueden tomarlos en consideración si ustedes ven ahí potencial. Eso ya va a depender mucho de ustedes. Esa parte es importante. Y nos ha pasado, incluso a nosotros, ¿saben? Nosotros últimamente hemos hecho una técnica con nuestros clientes. Lo que hemos hecho es que nosotros les damos la terna de 3 y les damos un cuarto, que tal vez está en sus no negociables, pero nosotros sabemos que tal vez les hace falta algo, pero son muy buenos. Y han contratado a esas personas. Entonces, no lo pongo en la terna que le ofrezco al cliente porque él me está pidiendo ciertos requisitos, pero nosotros como profesionales también podemos hacer un cambio en esos no negociables. Entonces, si ustedes consideran que hay algo ahí importante, pues pueden proponerlo siempre y cuando pues no se afecte a la terna que estamos entregando. Entonces, pues por mi parte yo creo que ya estamos concluyendo en el tiempo que teníamos para preguntas y respuestas. Si hay algún comentario adicional. Esta es la última. Dice, ¿cómo poder exponer en una carta de agradecimiento que no aplicó el puesto? ¿Qué poner para no hacer sentir mal? Hay 2 cosas muy importantes acá que tomen en consideración. Ni sean muy buenos con su carta, o sea, en el sentido de decir que sus competencias son muy buenas y que nos hubiera gustado contratarlo, porque en una ocasión vi una carta que decía que la persona era lo mejor del mundo, pero que en otra oportunidad. Entonces hay que ser realistas, hay que poner una carta que agradecemos mucho, bueno, estimado candidato, agradecemos mucho el tiempo que ha aplicado a nuestro proceso de reclutamiento y selección, le comentamos que nuestro cliente o la empresa ya tomó una decisión y el candidato ya fue notificado. Sin embargo, agradecemos mucho su tiempo, tomaremos su currículum como base de datos y estará tomado en próximas oportunidades. No fui ni muy buena, no lastimé al candidato, pero le estoy informando que es lo más importante y le estoy dando las gracias por su tiempo. Considero que en eso se enfoca todo. Entonces, Tamara ahí nos dice que está buscando una plaza, entonces para que si alguien tiene CVs que le pueda referir, ella nos está dando su correo. Por mi parte eso es todo, les agradezco mucho su tiempo, espero verlos en otra oportunidad, estoy para servirles, ahí está nuestra encuesta de satisfacción y al final va a estar mi correo electrónico. Un gusto, que tengan pues un bonito día y los dejo para que se pueda despedir nuestro gerente. Gracias, licenciada. La verdad que es un tema bastante interesante. Como dicen los patojos, nos quedamos picados, ¿verdad? Yo creo que ya cuando se está hablando sobre el tema, ya existen muchas dudas, retroalimentación, y eso es lo interesante, ¿verdad? De abarcar estos temas, porque como hay personas enfocadas o están específicamente en temas de reclutamiento, son administrativos, y hay aquí una variedad de ejecutivos, y lo que a mí me alegra, y eso para mí es una bendición, de que estaba viendo ahí de que están ofreciendo empleo y todos esos temas, y eso es emocionante. Es emocionante porque al final somos una comunidad de que queremos retroalimentarnos, queremos adquirir conocimientos y a la vez estamos ofreciendo una oportunidad a alguien que tiene una necesidad de trabajo, ¿verdad? Yo creo que ese es uno de los fines principales, ¿verdad, licenciada? Aparte de trasladar información y experiencia, y para mí pues fue bastante enriquecedor, ¿verdad? Y como les decía, estén atentos a nuestros próximos eventos. En el mes de noviembre creo que vamos a tocar otro tema de recursos humanos. También vamos a tocar temas de índole tributario, de índole aduanero, de planeación fiscal, ¿verdad? Para las diferentes áreas que tienen dentro de sus empresas, pues también es importante, ¿verdad? Así que ahí están nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, WhatsApp, ¿verdad? YouTube, LinkedIn, ¿verdad? Es importante para nosotros que ustedes estén en contacto, ¿verdad? Para que sepan, ¿verdad? De la información que nosotros trasladamos y de nuestra experiencia. Agradecemos de todo corazón,
¿verdad? Que hayan estado con nosotros durante casi 2 horas, casi 2 horas. Terminamos con 186 personas y se los agradecemos, ¿verdad? Yo sé que hicieron a un lado de repente ciertas actividades laborales, pero creo que nos llevamos tips, nos llevamos experiencias que hemos tenido aquí en la firma en el tema de reclutamiento, y yo sé que aprendemos, de una u otra forma aprendemos, y eso es lo importante. Que Dios me los bendiga y nos vemos a una próxima. Muchas gracias a todos y que tengan feliz día. Saludos.